Dios no diseñó la mente humana para vivir en un estado constante de agitación. Cuando los pensamientos giran sin control, repasando errores del pasado, anticipando desastres futuros, analizando cada palabra dicha, la paz se evapora y la fe se debilita. Pero la Biblia ofrece un antídoto claro y poderoso: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice Isaías 26:3. La clave no es la ausencia de pensamientos, sino la fijación de esos pensamientos en Dios. La palabra persevera en hebreo implica una atención constante, como un ancla que sostiene el barco en medio de la tormenta. Muchas personas tratan de calmar su ansiedad con distracciones temporales, redes sociales, entretenimiento, trabajo excesivo, pero estas solo cubren el síntoma, no la raíz. La raíz es la desconfianza en el carácter de Dios. En cambio, cuando el pensamiento se apoya en su fidelidad, su poder y su amor, la paz no es un esfuerzo, sino una consecuencia natural. Por eso, calma tu mente y confía en Dios no es una frase de consuelo vacía, es una orden liberadora que restaura el diseño original del alma: depender de Dios, no de sí misma. La ciencia moderna confirma lo que la Biblia ha enseñado por milenios: la calma mental tiene un impacto directo en la salud física y emocional. Estudios en psiconeuroinmunología han demostrado que el estrés crónico, generado por la rumiación mental, eleva los niveles de cortisol, debilita el sistema inmunológico, altera el sueño y acelera el envejecimiento celular. En contraste, prácticas como la oración contemplativa, la meditación en verdades espirituales y la entrega consciente reducen significativamente estos marcadores de daño. Pero más allá de la biología, hay un principio espiritual: donde la mente se fija, allí florece el corazón. Filipenses 4:8 instruye: en esto pensar, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Esta no es una lista de deseos, es un protocolo espiritual para la salud mental. Pensar en lo verdadero implica rechazar las mentiras del miedo: nunca saldré de esto, estoy solo, todo se arruinó. Pensar en lo amable es acordar las bondades pasadas de Dios. Este enfoque no niega el dolor, pero lo enmarca dentro de una narrativa mayor. Por eso, calmar la mente no es apagar el pensamiento, sino encenderlo en la dirección correcta. Uno de los errores más comunes es confundir la meditación bíblica con la rumiación ansiosa. La palabra anima a meditar en la ley de Dios día y noche, como en Josué 1:8, pero esa meditación es contemplativa, no obsesiva. Implica llenar la mente con promesas, no con problemas. En cambio, rumiar es dar vueltas alrededor del mismo temor, como un perro tras su cola: mucho movimiento, pero ningún progreso. La diferencia está en el objeto del pensamiento: cuando la mente se fija en Dios, se calma; cuando se fija en el problema, se agita. Jesús lo enseñó en Mateo 6:25-34: no os afanéis por vuestra vida. Mirad las aves del cielo. Considerad los lirios del campo. Estas instrucciones no son poesía, son ejercicios espirituales de redirección mental. En lugar de pensar en lo que falta, mira lo que Dios provee. En lugar de anticipar el desastre, observa su cuidado en lo pequeño. La psicología cognitiva moderna respalda esta práctica: redirigir la atención hacia estímulos positivos o neutrales interrumpe los ciclos de pensamiento negativo. Pero la fe va más allá: no solo redirige la mente, sino que la entrega. Por eso, calma tu mente y confía en Dios es una orden práctica. Cada vez que un pensamiento ansioso regrese, no lo analices, decláralo a Dios en oración y reemplázalo con una promesa. La confianza en Dios no es la ausencia de pensamiento, es la presencia de fe activa. Muchas personas malinterpretan confía en Dios como una invitación a la pasividad, pero la fe bíblica siempre se manifiesta en acción guiada por Dios, no por el miedo. Cuando David enfrentó a Goliat, no ignoró el tamaño del gigante, simplemente eligió ver primero al Dios que lo había librado del león y del oso. Su confianza no era ciega, estaba arraigada en experiencias pasadas de fidelidad divina. Esto revela un principio clave: la confianza se fortalece al recordar lo que Dios ya ha hecho. Hoy, alguien puede enfrentar una enfermedad, una deuda o una traición, y en lugar de dar vueltas mentales, puede decir: Señor, tú me libraste antes, hoy también confío en ti. Esta declaración no niega la realidad, pero la somete a una verdad mayor.
Además, la confianza implica obedecer incluso sin entender. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba, pero obedeció porque confiaba en el carácter de Dios. Esa clase de fe no nace del análisis, sino de la intimidad. Por eso, calma tu mente y confía en Dios no significa dejar de actuar, sino dejar de controlar. Es soltar el volante mental y permitir que Dios guíe los pasos con su paz, no con ansiedad. Finalmente, la paz sobrenatural no nace de tener todas las respuestas, sino de soltar todas las preguntas. Filipenses 4:7 promete una paz que sobrepasa todo entendimiento, lo que significa que no depende de la lógica humana, sino de la presencia divina. Esta paz guarda el corazón y la mente, dos zonas que la ansiedad ataca constantemente, pero solo como resultado de la entrega descrita en el versículo anterior, oración, ruego y acción de gracias. Nótese que no se dice hasta que se resuelva, sino en toda oración. La paz comienza antes de la respuesta, no después. Este principio transformó la vida de Pablo, quien escribió esta carta desde una prisión romana, encadenado a un soldado. A pesar de su situación, su mensaje rebosa gozo y paz. ¿Por qué? Porque había aprendido a confiar más en el propósito de Dios que en su propia comprensión. Hoy, muchas personas esperan sentir paz para soltar sus cargas, pero la verdad es al revés, se sueltan las cargas para recibir paz. Calma tu mente y confía en Dios es un llamado a interrumpir el ciclo mental con un acto de fe, escribir la preocupación, orar por ella y luego cerrar el cuaderno como símbolo de entrega. No es magia, es obediencia espiritual. Y en esa obediencia, que el alma descubre que Dios no pide que entiendas todo, solo pide que confíes en alguien que le entiende todo. Calmar la mente no es negar la realidad del dolor, sino rechazar la tiranía del miedo sobre el pensamiento. Muchas personas piensan que la fe requiere fingir que todo está bien, pero la Biblia muestra lo contrario. Los salmistas claman, lloran y cuestionan, pero siempre terminan afirmando la fidelidad de Dios. David escribió, cuando estoy angustiado, tú me consuelas, no cuando todo está bien, tú me consuelas. Esto revela que la calma no nace de la ausencia de tormenta, sino de la presencia de un Dios que camina en ella. Hoy, alguien puede enfrentar una crisis financiera, una ruptura relacional o un diagnóstico médico grave, y aún así elegir no permitir que esos pensamientos dominen su mente. No se trata de reprimir las emociones, sino de no dejar que se conviertan en presiones mentales. Cada vez que una persona interrumpe un pensamiento ansioso con una verdad bíblica, Dios es mi pastor, nada me faltará, Él nunca me dejará ni me desamparará, está ejercitando la fe que calma la mente. Porque la mente agitada obedece al miedo, la mente calmada obedece a la palabra. El silencio de la mente es el campo fértil donde la voz de Dios se escucha con claridad. En un mundo saturado de ruido, noticias, redes sociales, opiniones, presiones, el alma rara vez encuentra espacio para escuchar al Espíritu. Pero Dios no compite con el caos, espera el silencio. El profeta Elías no encontró a Dios en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento, sino en un susurro apacible. Ese susurro solo se percibe cuando la mente deja de dar vueltas y el corazón se aquieta. Hoy, muchas personas oran, pero siguen analizando mentalmente el problema después de la oración, como si no hubieran entregado nada. Pero la verdadera entrega incluye soltar el derecho a seguir controlando el asunto en la mente. Calmar la mente es, en esencia, una actitud de adoración. Señor, tú eres Dios, yo no lo soy. Y en ese reconocimiento, que el alma descubre que la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de un Padre que gobierna sobre ellos. Por eso, el primer paso para confiar en Dios es hacer silencio interior. La confianza en Dios libera de la ilusión de que el control mental garantiza la seguridad. Muchas personas creen que si analizan todos los escenarios posibles, evitarán el desastre. Pero la neurociencia ha demostrado que la rumiación no previene crisis, las crea en la mente, activando respuestas fisiológicas reales de estrés. En cambio, la fe en Dios activa regiones del cerebro asociadas con la calma, la esperanza y la regulación emocional. Pero más allá de la biología, hay un principio espiritual: el pensamiento ansioso es una forma disfrazada de desconfianza. Cuando una persona insiste en controlar mentalmente su futuro, está actuando como si Dios no fuera capaz de cuidar lo que ha creado. Jesús lo advirtió claramente:
¿quién de vosotros podrá añadir a su estatura un codo, por mucho que se afane? La respuesta es nadie. El afán no alarga la vida, la fe sí la enriquece. Por eso, calma tu mente y confía en Dios no es un consejo emocional, es un mandato de liberación que devuelve al alma su verdadero refugio. Calmar la mente también implica cuidar lo que se consume con los ojos y los oídos. La mente humana es como un jardín, lo que se siembra, crece. Si se alimenta con contenido de miedo, comparación, violencia o negatividad, producirá ansiedad, envidia y desesperanza. Pero si se nutre con verdad, belleza, esperanza y palabra, producirá paz, fe y gratitud. Salmo 101:3 dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Esta no es una regla legalista, sino una estrategia de protección espiritual. Hoy, alguien puede estar orando por paz, pero al mismo tiempo consumiendo horas de noticias sensacionalistas o redes sociales tóxicas, lo que sabota su propia sanidad mental. Calmar la mente requiere disciplina, elegir qué ver, qué oír, qué leer y con quién hablar. Porque la confianza en Dios no florece en un ambiente de caos mental, sino en un santuario intencional de verdad y gracia. Y en ese ambiente, la fe crece y la ansiedad se marchita. Finalmente, calmar la mente y confiar en Dios es un acto diario de fe, no un evento único. Muchas personas oran una vez por una preocupación y luego pasan días analizándola de nuevo, como si su oración no hubiera sido suficiente. Pero la fe no es un botón que se presiona una vez, es un estilo de vida. Jesús enseñó a sus discípulos a orar diariamente, danos hoy nuestro pan de cada día. Esto implica una dependencia constante, no acumulativa. Cada mañana es una nueva oportunidad para entregar las cargas, y cada noche, para agradecer por la fidelidad de Dios en el día. Calma tu mente y confía en Dios no significa que los pensamientos ansiosos nunca regresarán, significa que, cuando lo hagan, se los reconocerá como intrusos y se los devolverá al altar de la oración. Esta disciplina espiritual, practicada con consistencia, transforma la mente de campo de batalla en santuario de paz. Pablo, quien sufrió más que la mayoría, escribió, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Su paz no venía de circunstancias favorables, sino de una confianza arraigada en Cristo. Hoy, quien elige confiar cada día, no por perfección, sino por propósito, descubre que la paz de Dios no es un regalo ocasional, sino una provisión diaria. Y en esa provisión, el alma encuentra descanso, incluso en medio de la tormenta. Calmar la mente no significa eliminar todos los pensamientos, sino gobernarlos con la verdad. La mente humana genera miles de pensamientos al día, muchos de ellos automáticos, negativos o basados en el miedo. Pero la Biblia enseña en 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta no es una metáfora poética, es una estrategia espiritual práctica. Cada pensamiento debe ser examinado, ¿viene de la fe o del miedo? ¿Se alinea con la palabra o con la mentira del enemigo? Hoy, alguien puede tener un pensamiento como nunca saldré de esta deuda, pero en lugar de aceptarlo como verdad, puede capturarlo y reemplazarlo con, mi Dios suplirá todo lo que necesito conforme a sus riquezas en gloria. Este acto no es positivismo vacío, es fe activa. La neurociencia confirma que repetir conscientemente pensamientos basados en la verdad reconfigura las vías neuronales, reduciendo la ansiedad y fortaleciendo la resiliencia. Pero más allá de la ciencia, hay un milagro espiritual. El Espíritu Santo sella la mente con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, calmar la mente no es silenciarla, es disciplinarla bajo la autoridad de Cristo. La confianza en Dios florece en el jardín del agradecimiento. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no niega el dolor, pero lo coloca en perspectiva. Cuando una persona agradece, por la respiración, por un nuevo día, por un rayo de sol, por la presencia de Dios en lo pequeño, su mente se reorienta de la carencia a la provisión. Esto no es ingenuidad, es inteligencia espiritual. Estudios en psicología positiva han demostrado que la práctica diaria de la gratitud reduce significativamente los niveles de ansiedad y depresión, mejora el sueño y aumenta la satisfacción con la vida.
pero en el contexto bíblico, la gratitud es más que una técnica, es un acto de fe que declara, Dios está obrando, incluso aquí. Hoy, alguien puede estar en medio de una crisis, pero al elegir dar gracias por lo que aún tiene, rompe el ciclo de la queja y abre la puerta a la paz. Porque una mente agradecida no tiene espacio para la ansiedad, está ocupada celebrando la fidelidad de Dios. Uno de los obstáculos más silenciosos para calmar la mente es la comparación. Cuando una persona mira la vida de otros, sus logros, sus bendiciones aparentes, su aparente paz, comienza a dudar del plan de Dios para ella. Pero cada historia tiene su propio ritmo, su propia temporada y su propio propósito. Eclesiastés 3:1 afirma, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto implica que no hay retraso en la vida de quien camina con Dios, solo una sincronización perfecta. David fue ungido rey siendo un adolescente, pero no tomó el trono hasta años después. Mientras tanto, fue perseguido, traicionado y vivió como fugitivo. Sin embargo, en cada escondite, en cada batalla, en cada salmo escrito en la cueva, se estaba forjando el corazón de un rey. Hoy, alguien puede sentir que se perdió su momento, que ya es demasiado tarde. Pero Dios no opera con calendarios humanos, Él opera con propósitos eternos. La clave está en dejar de mirar con ojos de envidia y comenzar a caminar con ojos de fe. Porque cuando se entiende que el propósito de Dios es único para cada vida, la comparación muere y la paz se nace. Y en esa paz, cada etapa, aunque dolorosa, cobra sentido. Calmar la mente también implica descansar en la identidad que Dios ha dado, no en los logros que el mundo exige. En una cultura que valora la productividad, el reconocimiento y la perfección, muchas personas viven con la mente agotada por la presión de tener que ser más. Pero la Biblia declara en 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Esta identidad no se gana, se recibe. No depende del desempeño, sino de la gracia. Hoy, alguien puede sentirse inadecuado porque no ha alcanzado ciertas metas, pero la verdad es que su valor no está en lo que hace, sino en quién es en Cristo. Cuando la mente se aferra a esta verdad, se libera de la ansiedad de la aprobación humana y encuentra descanso en la aprobación divina. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Su invitación no es a hacer más, sino descansar en quien Él es. Y en ese descanso, la mente se calma, porque ya no tiene que demostrar nada. Solo tiene que confiar. Finalmente, calmar la mente y confiar en Dios es reconocer que Él no solo ve tu lucha, sino que está en ella contigo. Isaías 41:10 declara, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no es un simple consuelo emocional, es una declaración de presencia activa. Muchas personas oran pidiendo que Dios quite la prueba, pero a veces su respuesta es, no la quitaré, pero estaré contigo en ella. Y en esa compañía, la mente se calma, no porque el problema desaparezca, sino porque ya no se enfrenta solo. Jesús, en Getsemaní, no evitó la cruz, pero el ángel del Señor vino a fortalecerlo. Hoy, en tu noche más oscura, Dios no te ha abandonado, ha enviado su paz, su palabra, su espíritu y su pueblo para sostener tu mente y tu corazón. Por eso, aunque todo parezca caótico, puedes decir con fe, calmo mi mente, porque mi Dios está aquí. Y en esa certeza, la tormenta pierde su poder. Calmar la mente no es un lujo espiritual, es una necesidad para discernir la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra entendimiento en griego original se refiere a la mente, el intelecto, el lugar donde se toman decisiones. Si la mente está agitada por el miedo, la presión o la comparación, no puede discernir con claridad lo que Dios quiere. Pero cuando se calma en su presencia, se vuelve un espejo que refleja la verdad divina. Hoy, muchas personas toman decisiones importantes sobre relaciones, carreras, finanzas, desde la ansiedad, no desde la paz. Pero la voluntad de Dios nunca produce confusión, sino claridad. Por eso, antes de actuar, se debe calmar la mente.
No se trata de esperar una voz audible, sino de esperar un corazón en paz. Porque la paz no es la ausencia de opciones, es la confirmación de la dirección correcta. Y esa paz solo florece cuando la mente descansa en la confianza plena en Dios. La confianza en Dios también se fortalece al recordar sus fidelidades pasadas. Josué 4 instruye a los israelitas a tomar 12 piedras del río Jordán después de cruzarlo en seco y levantar un memorial. ¿Por qué? ¿Para qué cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres en el tiempo venidero, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les hagáis saber, este acto no era solo histórico, era terapéutico. Recordar lo que Dios ya ha hecho activa la fe para el futuro. Hoy, alguien puede estar enfrentando una nueva crisis y sentir que esta vez es diferente, que esta vez Dios no actuará. Pero al mirar atrás y recordar, Él me libró entonces, Él me sostuvo allí, Él me proveyó en aquel momento, la mente se calma y el corazón se fortalece. La memoria espiritual es un antídoto poderoso contra la ansiedad. Por eso, mantener un diario de bendiciones, testimonios o versículos que Dios ha usado en momentos clave no es superstición, es sabiduría. Porque una mente que recuerda la fidelidad de Dios no se pierde en el miedo al futuro. Calmar la mente implica también soltar la necesidad de controlar los resultados de los demás. Muchas personas viven angustiadas no solo por sus propias vidas, sino por las decisiones de sus hijos, cónyuges, amigos o incluso enemigos. Pero la Biblia enseña que cada uno rendirá cuenta por sí mismo. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto libera del peso tóxico de querer arreglar, cambiar o manipular a otros. Hoy, alguien puede estar orando por un hijo rebelde, un cónyuge distante o un enemigo persistente, y en lugar de entrar en ansiedad por su comportamiento, puede elegir confiar en que Dios está obrando en su corazón a su tiempo. Esta entrega no es indiferencia, es amor liberado del control. Porque el amor verdadero no fuerza, espera. Y en esa espera, la mente se calma, porque deja de cargar con una responsabilidad que nunca le perteneció. Confía en que el mismo Dios que transformó a Saulo en Pablo puede transformar cualquier corazón. Y mientras tanto, descansa. La paz mental no se construye en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de la palabra. Salmo 11 versículo 9 declara, por esto se ha guardado mi corazón de toda maldad, porque he guardado tus dichos. La palabra guardado implica una acción deliberada, como un centinela que protege una ciudad. Guardar la palabra no es solo leerla, es meditarla, memorizarla, declararla y obedecerla. Hoy, muchas personas consumen horas de contenido digital, pero dedican minutos a la palabra. Luego se sorprenden de que su mente esté llena de ansiedad. Pero la mente se alimenta de lo que se le da. Si se llena de redes sociales, se vuelve comparativa. Si se llena de noticias, se vuelve temerosa. Pero si se llena de la palabra, se vuelve firme, tranquila y llena de fe. Por eso, calmar la mente comienza con una decisión diaria. Hoy, llenaré mi mente con la verdad de Dios. Y en esa verdad, el alma encuentra un refugio que el mundo no puede sacudir. Finalmente, calmar la mente y confiar en Dios es vivir con los ojos del corazón abiertos, no solo con los ojos físicos. Efesios 1:18 pide que Dios ilumine los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado. Esta iluminación no es mística, es espiritual. Es la capacidad de ver más allá de lo visible. Mientras el mundo ve una pandemia, la fe ve una oportunidad para la unidad y la compasión. Mientras otros ven una crisis económica, la fe ve un llamado a la simplicidad y la generosidad. Mientras muchos ven una ruptura, la fe ve un redireccionamiento hacia el diseño original de Dios. Esta perspectiva no niega la realidad, pero la trasciende. Jesús, en la cruz, no vio solo el madero y los clavos, vio el gozo puesto delante de él, por el cual sufrió. Ese gozo era la redención de la humanidad. Hoy, cada persona puede elegir, ver solo el problema o ver el propósito detrás de él. Esta elección no cambia lo que sucede, pero sí cambia cómo se responde. Y en esa respuesta, la mente se calma, porque ya no está sola en la tormenta, está guiada por la esperanza eterna. Calmar la mente no es ignorar las emociones, sino permitir que la fe las gobierne.
Muchas personas piensan que la espiritualidad exige reprimir el dolor, la tristeza o la ira, pero la Biblia muestra lo contrario. Los salmistas expresan toda la gama emocional humana, desde el desespero hasta el júbilo. Lo que los distingue no es la ausencia de emociones, sino la dirección de ellas. En lugar de quedarse atrapados en la queja, llevan sus emociones a Dios. Salmo 62:8 dice: confía en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él. Esta invitación no es para los perfectos, sino para los heridos. Hoy, alguien puede sentirse abrumado por la ansiedad, la tristeza o la frustración, y en lugar de luchar contra esas emociones o esconderlas, puede llevarlas honestamente ante Dios en oración. Este acto no es debilidad, es valentía espiritual. Porque al derramar el corazón delante de Dios, se libera la carga que la mente intenta sostener sola. Y en ese derramamiento, la emoción no desaparece, pero pierde su poder para dominar. La fe no niega el sentimiento, lo redirige al único que puede sanarlo. La confianza en Dios se fortalece en los momentos de quietud intencionada. En un mundo que valora la productividad constante, el silencio parece inútil. Pero Jesús mismo modeló el retiro. Cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar desierto, Lucas 4:42. Allí, en la soledad, renovaba su comunión con el Padre. Este no era un escape del ministerio, sino la fuente de su poder. Hoy, muchas personas llenan cada minuto con actividad, creyendo que estar ocupado es estar bendecido. Pero la mente sobrecargada no puede oír la voz de Dios. Calmar la mente requiere crear espacios sagrados de silencio, 5 minutos al despertar, un paseo sin auriculares, una noche sin pantallas. En esos momentos, no se busca una respuesta inmediata, sino una presencia constante. Y en esa presencia, la mente se desacelera, el corazón se alinea y la fe se renueva. Porque Dios no habla en el ruido, susurra en la calma. Y en ese susurro, que el alma encuentra la paz que el mundo no puede dar ni quitar. Uno de los frutos más visibles de una mente calmada es la capacidad de amar sin agotarse. Cuando la mente está en constante alerta, preocupada por el futuro, resentida por el pasado, ansiosa por el presente, el amor se vuelve condicional, defensivo y limitado. Pero cuando la mente descansa en la confianza de Dios, que el amor fluye con libertad y generosidad. Primera de Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor es hijo de la mente agitada, y el amor de la mente en paz. Hoy, alguien puede estar sirviendo en su hogar, su iglesia o su comunidad, pero si lo hace desde la ansiedad, se quemará. Pero si lo hace desde la calma de saber que Dios sostiene los resultados, servirá con alegría, no con obligación. Por eso, calmar la mente no es un acto egoísta, es un acto de amor. Porque solo un corazón en paz puede ser canal de paz para otros. Y en ese fluir, el amor se convierte en testimonio del reino de Dios. Calmar la mente también implica soltar la necesidad de justificar cada paso ante los demás. En una cultura obsesionada con la validación externa, me gusta, seguidores, comentarios, muchas personas viven esclavizadas por la opinión ajena. Pero cuando la mente se calma en la confianza de Dios, la aprobación humana pierde su poder. Gálatas 1:10 dice: ¿pretendo yo agradar a los hombres, o a Dios, o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta verdad no promueve la rudeza, sino la libertad interior. Ruth no buscó la aprobación de Moab al quedarse con Noemí, eligió la fidelidad sobre la comodidad. Su decisión fue criticada, pero bendecida por Dios. Hoy, quien calma su mente en la confianza de Dios descubre una paz que no depende de lo que otros piensen. Porque su identidad ya no está en el éxito social, sino en ser hijo amado del Altísimo. Y en esa identidad, el alma camina con integridad, no por aplauso, sino por amor al que lo redimió. Finalmente, calmar la mente y confiar en Dios es reconocer que Él no solo tiene el poder para cambiar las circunstancias, sino la sabiduría para saber cuándo no debe hacerlo. Muchas oraciones piden milagros inmediatos, pero algunas de las mayores bendiciones vienen a través del proceso, no fuera de él. José no fue exaltado antes de la prisión, fue exaltado a través de ella. Su integridad en la casa de Potifar, su paciencia en la cárcel, su sabiduría en la interpretación de sueños,
todo se forjó en el fuego de la injusticia. Si Dios hubiera intervenido antes, José no habría estado preparado para gobernar una nación. Hoy, alguien puede orar por una salida rápida de una crisis, pero lo que realmente necesita es la madurez que solo el tiempo y la prueba pueden producir. Por eso, confiar en Dios incluye creer no solo en su poder, sino en su perfecto discernimiento. Porque Él no siempre libra del fuego, a veces libra en el fuego. Y en su presencia, incluso la prueba se convierte en trono de gracia. Y en esa gracia, la mente encuentra la paz más profunda, la paz de saber que, pase lo que pase, Él está bien conmigo. Calmar la mente no es una meta final, sino un camino diario de entrega. Muchas personas piensan que la paz mental es un estado permanente que, una vez alcanzado, nunca se pierde. Pero la realidad es que la calma se renueva cada mañana, cada hora, cada vez que el corazón elige confiar de nuevo. Jesús enseñó a sus discípulos a orar, danos hoy nuestro pan de cada día, lo que implica una dependencia constante, no acumulativa. De la misma manera, la paz mental no se almacena, se recibe fresca cada día. Hoy, alguien puede haber experimentado paz ayer, pero enfrentar una nueva ola de ansiedad hoy. En ese momento, no se trata de recordar cómo se sintió la paz, sino de volver a entregar la carga. No se trata de repetir una fórmula, sino de renovar la fe. Porque la mente humana, por su naturaleza caída, tenderá siempre hacia el miedo si no es guiada intencionalmente hacia la fe. Por eso, calma tu mente y confía en Dios no es un lema decorativo, es un llamado diario a volver al refugio, al altar, a la presencia del que sostiene todas las cosas. La confianza en Dios transforma la forma en que se enfrenta el fracaso. Muchas personas viven con la mente agitada porque temen equivocarse, perder el control o decepcionar a otros. Pero la Biblia revela que el fracaso no es el fin, es a menudo el comienzo de un redireccionamiento divino. Pedro negó a Jesús 3 veces, un fracaso aparentemente irreparable. Pero Jesús no lo descartó, lo restauró con 3 preguntas de amor y lo comisionó para apacentar sus ovejas. Su fracaso no lo descalificó, lo humilló para que su ministerio naciera en gracia, no en orgullo. Hoy, alguien puede estar lidiando con un error reciente, una mala decisión, una palabra hiriente, una oportunidad perdida, y la mente no deja de repasar lo sucedido. Pero al elegir calmar la mente y confiar en la misericordia de Dios, descubre que el fracaso no define su identidad, la gracia sí lo hace. Porque el mismo Dios que restauró a Pedro puede restaurar, redirigir y usar cualquier caída para su gloria. Y en esa verdad, la mente se libera del tormento del y si hubiera, y encuentra descanso en el Dios ya lo redimió. Calmar la mente también implica aceptar los límites humanos con humildad. Dios no te diseñó para saberlo todo, controlarlo todo ni resolverlo todo. Eclesiastés 8:17 dice, entonces entendí que aún esto era vanidad, porque ni el hombre puede hallar todo lo que se hace debajo del sol, aunque trabaje el hombre en buscarlo, no lo hallará. Esta aceptación no es derrota, es liberación. Hoy, muchas personas viven en ansiedad porque creen que deben tener todas las respuestas, prever todas las consecuencias y garantizar todos los resultados. Pero la verdadera sabiduría comienza cuando se dice, no sé, pero Dios sí sabe. Esta postura no es ignorancia, es fe madura. Porque confiar en Dios no significa entender su plan, significa descansar en su carácter. Y en ese descanso, la mente deja de luchar contra lo incontrolable y comienza a fluir en la paz de lo que sí puede hacer, orar, obedecer, amar y confiar. Por eso, calmar la mente no es sobre tener más información, es sobre confiar en quien tiene todo el conocimiento. Al final, calmar la mente y confiar en Dios es reconocer que Él no solo es tu Salvador, sino tu descanso. Jesús invitó, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Este descanso no es físico, es del alma. Es la tranquilidad de saber que no se está solo, que no se está desamparado, que no se está fuera del plan. Hoy, en un mundo que exige productividad, perfección y control, este descanso suena revolucionario. Pero es la esencia del Evangelio, no tienes que ganarte el favor de Dios, ya lo tienes. No tienes que resolverlo todo, Él ya lo está haciendo. Por eso, aunque la mente grite, aunque el corazón tiemble y aunque el mundo se agite, puedes elegir hoy, calmar tu mente y confiar en Dios.
no porque todo esté bien, sino porque alguien está bien contigo. Y en esa confianza, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, no mañana, no cuando todo cambie, sino ahora. Porque el descanso no es el final del camino, es el comienzo de la verdadera vida.